Esta lección fue grabada especialmente para quienes no estuvieron presentes en el curso Si no soy lo que parezco y quienes tienen por primera vez un contacto con la obra total del gran dramaturgo clásico español Pedro Calderón de la Barca. Él es el autor de la obra central de este curso y los comentarios de las 5 lecciones que lo compusieron registran diferentes momentos de la obra, algunas explicaciones mías sobre ellos que pueden ser de utilidad para quienes quieran prestar atención continua a todo el grupo de discos que componen este álbum. De modo que regreso al planteamiento. Se trata de una grabación hecha a posteriori del curso y especialmente dedicada a la atención de quienes por primera vez nos prestan su gentil atención. El título de todo el curso, Si no soy lo que parezco, es una cita de otra obra de Pedro Calderón de la Barca, esta sí mucho más conocida y reconocida en nuestra cultura en español, que es la obra La vida es sueño, donde un personaje señala que es absolutamente propio de un espectáculo escénico y de un planteamiento artístico en una realidad que no sea una repetición fotográfica de la que no es todavía arte. En esos casos, entonces, no es extraño ni es ajeno a el espectador que las realidades escénicas o artísticas o plásticas o literarias se presenten mediante una duplicidad, 2 posibilidades. Una, la aparente, y otra, la que no está aparente, pero que de todas maneras se percibe. Esa es la presentación que simboliza el título sacado del magnífico texto de la obra La vida es sueño. Si no soy lo que parezco, y pregunto yo como profesor, conductor de este curso, si no eres lo que pareces, entonces ¿qué eres? Y eso es lo que cada uno de ustedes decidirá en su propia voluntad y desde su propio punto de vista, confrontando la diversidad de puntos de vista que ostenta esta obra, que es por sí sola espectacular y al mismo tiempo llama la atención por desconocida y porque muy extraordinariamente desde su estreno original en el siglo XVII, no tengo yo a la vista referencias de que se haya representado con éxito y que se haya leído con facilidad y que haya muchas publicaciones del mismo texto. Por varias razones, pues, esta obra la he escogido para dar estas lecciones y ahora quiero dar algunos apoyos para la amable atención de ustedes. En primer lugar, quisiera examinar por un momento, lo más breve posible, las palabras que le dan título. Darlo todo y no dar nada. Dividiendo las 2 alas de este título, empecemos por darlo todo. ¿Quién hay entre los humanos que conozcamos que pueda decir que es dueño de todo y que quiere darlo? Pero luego está la otra pregunta. ¿Cuál es la consecuencia de dar todo lo que tengo, sea mucho o poquito? Entonces, idealmente, hay leyendas sobre emperadores que tienen
todo para darle al que en el extremo contrario no tiene nada. Regreso entonces a quien lo tiene todo y ha sobrevivido a lo largo de la historia y siempre se hace presente en cada época actualizándose por sí solo. El nombre de Alejandro Magno o Alejandro de Macedonia, que en su tiempo fue el conquistador que más territorios y sociedades logró gobernar en vida. Y queda entonces idealizado por las leyendas que mantienen viva su memoria y que motivan a dramaturgos y artistas en general a transformar el nombre y los hechos relacionados con el emperador Alejandro Magno en una obra de arte, como es el caso de Darlo todo y no dar nada. Y en el extremo opuesto, España se distingue de otras culturas por haber introducido a un tipo de personaje que representa en escena, en la narrativa y en los muchos y célebres cuadros que ha pintado el talento de los españoles, unas figuras extraídas de las clases oprimidas en la realidad social, que se caracterizan por todo lo contrario de los triunfadores que simboliza el nombre de Alejandro Magno. Aquí están deliberadamente reunidas las dos alas de estas dos frases tan reconocibles para que formen una unidad que a su vez nos hace conscientes de una tensión que podemos representar mediante un nudo de una cuerda o de un tejido que tiene una unidad, pero que al anudarse se muestra como dificultad. Pronto veremos cómo está esto integrado al drama y las condiciones que impone esta dificultad sobre la vida, las peripecias, las acciones escénicas que componen la estructura de esta obra, Darlo todo y no dar nada. La posteridad recibe la clasificación de esta obra como una comedia de Pedro Calderón de la Barca, cuya unidad se abre en 3 jornadas para que el que quiera entrar en ella tenga pues 3 secciones dispuestas para preservar su unidad fundamental, pero para que cada quien entre y salga de estas 3 secciones cada vez que quiera y pueda. La razón momentánea que voy a dar para esta presentación o esta aclaración de que está dividida la comedia en 3 jornadas, quiero también señalar que la palabra comedia en relación con la cultura en español y particularmente de los siglos XVI y XVII no designa lo mismo que el término comedia en culturas anteriores como son las mediterráneas, griega y romana, sino que ya dentro de la realidad del imperio español que nos conquistó en el siglo XVI y que decayó y prácticamente se desbarató a lo largo del siglo XVII, esta tradición que establece la palabra comedia le da a los españoles esta denominación que los enorgullece, porque aunque el imperio se haya venido abajo, lo que se llama la comedia con mayúsculas española es orgullo de la lengua y de toda la historia de nuestros pueblos que hablamos español. Bueno, entonces esta unidad en 3 jornadas y la denominación comedia quedan aclaradas de esta manera inicial para todos.
Para quienes tengan alguna curiosidad comparativa y que la necesiten para los estímulos de su propio modo de leer en la intimidad de una lectura individual, no sobra señalar que sería oportuno que pudieran poner en paralelo los textos famosos de Shakespeare que incluyen los que voy a mencionar. La obra Enrique V y su coro inicial, donde hay una proposición de cuál es la relación entre los espectadores y la obra, el espectáculo que se les ofrece, queriendo decir por ello que esa relación es de actividad y no como hoy la mantenemos, con la pasividad de un lado y la actividad del otro. Es decir, el espectador paga su boleto, se sienta una butaca y si quiere dormirse, se duerme muy cómodamente. Pero no se siente obligado a mantenerse en actividad de su atención a lo largo de toda la representación. En cambio, los que estamos en escena no tenemos derecho a ese relajamiento, y en el siglo XVI y XVII, tanto en la cultura en inglés como en la cultura español, podemos consultar, para quienes lo deseamos, cómo esta coincidencia entre muchas diferencias es de las dos dramaturgias, de las dos literaturas dramáticas, de las dos culturas y de los dos imperios. El propiciar una continuidad de atención gracias a los estímulos dispuestos por los autores para que la imaginación y su energía sean las que le permiten al espectador no desmayar en su deseo de atender lo que se le está ofreciendo. El mismo Shakespeare ofrece en la obra Sueño de una noche de verano una intervención de unos personajes novedosos dentro de la historia de las culturas, particularmente las europeas, cuando empiezan a crecer sus urbes con nuevas necesidades, de las cuales surgen nuevas ocupaciones. Y esas ocupaciones, que son las propias de la limpieza de las calles, mantenimiento del fuego dentro de las casas, la limpia de las chimeneas, etcétera, etcétera, crean mecánicas, exigencias que van siendo típicas de la ciudad y de la época en que esto ocurrió. En el Londres contemporáneo de Shakespeare les decían mecánicos a estos nuevos seres humanos que dentro de su condición menesterosa han encontrado esta manera de sobrevivir y prestando un servicio muy necesario para la sociedad a la que atienden. Pero estos nuevos seres de estas nuevas sociedades no van al teatro, y por lo tanto Shakespeare quiere que los espectadores que ya tienen experiencia teatral sean testigos en un pasaje famoso del Sueño de una noche de verano de cómo es posible hacer teatro sin haber ido jamás a una representación teatral. Y tiene este perfil irónico, cómico y al mismo tiempo poético de los pasajes que en esta obra no son de esos seres fantásticos que implica el título del Sueño de una noche de verano, sino son personajes trasladados de la nueva realidad social urbana de Londres al teatro de William Shakespeare, para que lo puedan ustedes comparar con el teatro del final del Imperio Español, en el cual está registrada la creación de la obra que estamos estudiando hoy, Darlo todo y no dar nada. De modo que puedan ustedes comparar qué es darlo todo y no dar nada para los mecánicos, para los artistas de Inglaterra y para sus homólogos españoles. Bueno,
Después de eso, también no quiero dejar de mencionar que los estímulos de los cuales se valen ambos dramaturgos, tanto Shakespeare en inglés como Calderón en español, tienen confianza en que, como los humanos todos estamos dotados de imaginación y de memoria, es la imaginación de cada espectador y la memoria de cada espectador, además de toda la actividad de sus facultades, la que se mantiene en actividad constante si el autor tiene los talentos que distinguen en la fama que perdura tanto de Calderón de la Barca y de Shakespeare en las dos diferentes lenguas que se enorgullecen de contar con ellos. Bueno, en esta obra, Darlo todo y no dar nada, entonces ahora vamos a entrar en una recreación completamente imaginada por Calderón de la Barca, pero que dispone de la memoria que la historia ha dejado de los hechos que en vida caracterizan al emperador Alejandro Magno y sus leyendas. En esos dos campos, tanto de la imaginación como la memoria, vamos ahora a presentar la leyenda que todos reconocemos de el célebre nudo gordiano que un profeta señaló que en su imposibilidad de desatarlo cualquiera, aquel que por primera vez lo desate será el dueño del mundo que la profecía establece para quien consuma esa hazaña. Esta leyenda del nudo gordiano, quizá para algunos sea conveniente escuchar una síntesis de su propia acción. Dicen los registros históricos que Alejandro Magno, en el año de 333 a.C., yendo desde lo que fue Anatolia, se detuvo en Gordium, que entonces era la capital de Frigia. En este lugar, Alejandro tuvo la oportunidad de palpar la realidad de la carroza, o más bien de la carreta, para hacer una alusión realista, en donde el personaje histórico llamado Gordio, que le da nombre a este sitio, muestra y deposita en un templo la carrota que muestra exhibe y mantiene a la atención pública depositada allí la carreta que da el punto de partida de la leyenda del nudo gordiano, que consiste en que unos bueyes que araban la tierra, de pronto involuntariamente anudaron las cuerdas y la yunta que los unía en la tarea de la manera indestructible que a partir de ese momento designa este nudo como el que no se puede desatar, y que al mismo tiempo registra imprevistamente que un águila desciende y se posa sobre ese nudo, de tal modo que quienes tienen el rango y la capacidad de interpretar esta coincidencia, crean a partir de ella la leyenda que persiste hasta nuestros días. Aquí sintieron estos augures y lo interpretaron y así lo anunciaron. Aquí pues hay un mensaje,
y ese mensaje viene del más allá y lo va a decir, lo va a anunciar la voz autorizada de un profeta, porque esto constituye una profecía. Y la profecía entonces dice que el que desate este nudo que se ha hecho sagrado en virtud de esta coincidencia y de la voz que así lo consagra, este nudo sagrado queda en espera de que haya un héroe en el futuro que sea capaz de desatarlo, porque la profecía señala que ese que desate el nudo va a ser el dueño de todo el mundo en el que vivimos. La ambición de Alejandro queda reconocida también por la Comedia de Calderón, cuando el espectador de esta obra tiene el privilegio de ser testigo de que en secreto Alejandro, sin testigos, más que los espectadores de la obra, se presenta en el interior de este templo que está situado en las afueras o dentro de la región vecina de Atenas. Allí va a palpar la dificultad del nudo, y viendo que el nudo se resiste hasta la voluntad del emperador Alejandro, ese emperador saca su espada y lo corta. Y sale muy orgulloso, haciendo ante sí mismo el alarde de que ya no hay nudo gordiano, porque Alejandro lo cortó y no tuvo que gastar tiempo en desatarlo. No sabe él lo que Calderón de la Barca imaginó que le sucedió a Alejandro a consecuencia de esto, y para eso escribió esta obra, para compartir con quienes quieran compartirla la imaginación del autor Calderón de la Barca de qué consecuencias tuvo en torno y afuera del emperador el que haya usado la violencia el emperador para separar el nudo, y se vaya enfrentando a que, lejos de haber ganado el derecho de ser el dueño del mundo, el nudo se va a ir restaurando misteriosamente por sí mismo, de una manera que se va a hacer aparente no solo en la carreta donde seguirá preservado para el futuro, sino va a anudar y enredar todas las acciones del mismo que lo violentó cortándolo. Y van a ocurrir a partir de ese momento los accidentes que Calderón de la Barca estructura en una acción dramática muy admirable y muy digna de estudiarse con calma y gusto. Para eso, después del curso, pueden ustedes leer por su cuenta y riesgo la comedia, que está incluida en las ediciones de obras completas de Calderón de la Barca, pero que ahora está ganando mucha atención de filólogos y estudiosos, casi todos españoles, y que están encargándose de nuevas ediciones que pronto podrán ustedes tener a su alcance en las librerías, si es que todavía no tienen un ejemplar a la mano para poderlo leer. Este deseo de conocer la obra en lectura, vamos a anunciar dentro de esta grabación cuáles son los puntos que conviene mantener en cuidadosa vigilancia y atención para no sentirse desconectado de pronto de lo que la obra ofrece, con una riqueza no ordinaria, no tan reconocible por quienes por primera vez se acercan al arte de Calderón de la Barca. Principalmente me refiero a los acontecimientos y escenas y acciones comprendidas en aquello que nombramos como lo nunca visto, lo que nuestros ojos van a ver por primera vez
y que en el caso de ser los ojos del emperador, después de haber cortado el nudo, yendo en camino del campamento que lo ha detenido en esta región, se topa con un acontecimiento terrible. A las puertas del sitio en donde ha refugiado a 2 cautivas que trae como rehenes de sus conquistas de Persia, 2 princesas hijas del rey Darío que llevan el nombre de Estatira y Siroés, para ser tratadas como princesas, que es su rango propio y natural, en vez de ser simplemente recluidas en una especie de campo de concentración, tienen una vivienda envidiable con un espacio gigantesco alrededor que se denomina con el nombre de quinta. Y a las puertas de esa quinta ha ocurrido, mientras Alejandro está cortando el nudo, un acontecimiento clímax de la primera jornada de la obra. Una mujer ficticiamente estructurada por Calderón de la Barca viene perseguida en dirección a este sitio en busca de refugio y defensa de unos perseguidores que quieren evidentemente castigarla con crueldad, y cerca de esa puerta un joven que inesperadamente se dio cuenta de esta persecución se arriesgó a defender a la perseguida simplemente porque su noble condición así lo motivó, y fue herido por los perseguidores y trasladado con urgencia al interior de la quinta para que puedan atenderlo y no pierda la vida, mientras la perseguida viene inesperadamente a los ojos del emperador, y al ser esta presencia algo que nunca había llegado a los ojos del espectador, allí vive en la primera jornada el propio emperador un momento para el cual toda su grandeza no tiene antecedente y por lo tanto no está incluido ni en su experiencia ni en sus dominios. Su experiencia y sus dominios de Alejandro no incluyen esta reacción simplemente instintiva que va a determinar el que el emperador se enamore a primera vista de lo nunca visto, que es esta figura de amazona que él mismo no alcanza a definir ni a nombrar. Y al empezar a reaccionar a esto, le da motivo y pie a esta mujer para que ella cuente la historia de cómo fue objeto de esta persecución y cómo es que ha llegado a este punto cuando ella quiere, ya que está en presencia del gran emperador Alejandro, que Alejandro le haga justicia, pero nos sorprende por la petición de ella. Ella cuenta que los militares, soldados y generales de Alejandro Magno han abusado de ella, y que ella, por defenderse del abuso, tomó la espada de uno de ellos y lo mató. Y que con esa responsabilidad viene a la presencia del emperador para pedirle que el emperador haga justicia y la castigue. Y para sorpresa de todos, el emperador, al conocer todo detalle por detalle, como quiso Calderón que esta mujer relatara el episodio de su violación, al terminar
le haga decir al emperador: vete a tu casa y quedas indultada y no vas a ser castigada. Y eso a la vez lo hace el emperador sin darse cuenta de las consecuencias que va a tener en el resto de este drama, pero inmediatamente en la misma mujer que ha dicho que tiene como nombre Campaspe. Campaspe va a quedar en un momento dado sola frente al espectador mientras va rumbo a su casa. Y en este momento de soledad que llamamos monólogo de los personajes cuando se quedan solos en el escenario, como Hamlet y sus famosos momentos que hacen estos monólogos en los cuales es el espectador el único testigo de lo que está pensando en su interior y sintiendo el personaje de Hamlet. Así, con el mismo recurso, los espectadores, de darlo todo y no dar nada, tienen el privilegio de saber algo que nunca van a saber los demás personajes. Que entonces ella le va a decir al espectador: mis ojos han tenido su propia experiencia de lo nunca visto. Pero el espectador va a distinguir que, a diferencia del emperador, esta muchacha perseguida, violada, humillada, rebajada, al ser defendida por un desconocido, pasó por sus ojos en el espacio y el tiempo de un parpadeo. Y sin embargo, al comparar la fugacidad instantánea de esa visión, el espectador puede comparar los efectos de las dos. La larga historia que cuenta Campaspe de su propia violación se lleva páginas enteras de recitación, mientras que la acción en la cual el espectador fue testigo de esta visión fugitiva e instantánea de un hombre que capturó el sentimiento y la emoción de una mujer en este instante, van a ser el hilo y la atención del resto de la obra. Sobre las dos jornadas siguientes, en los otros discos del álbum tendrán ustedes mucha información y comentarios relativos a pasajes específicos y a las fuentes usadas para estructurarlos. Pero en la parte final de esta exposición que estoy haciendo, entonces quiero dejar para ayuda y apoyo de la atención de ustedes, muy preferentemente expuesta esta contraposición entre lo instantáneo y lo duradero. Lo instantáneo en la imagen de Alejandro, que tan solo al ver a Campaspe la registró tan profundamente que podemos decir sin exagerar que el instante en que por primera vez la vio quedó herido en el corazón de esto que llamamos amor todos los mortales en común. Y que esto le es una experiencia desconocida al emperador, que controla todo lo conocido precisamente porque es una experiencia desconocida y por lo mismo incontrolable para él. Pero el episodio en escena dura un tiempo deliberadamente largo, que es el que consume determinado por Calderón de la Barca, y se contrapone con el parpadeo en que apenas en su duración captó los sentimientos y todas las entrañas y las facultades de la figura teatral de Campaspe. Con la diferencia también importante de no perder de nuestra atención que Campaspe es una ilusión escénica teatral, no es una figura histórica,
y que su conducta y sus características son elaboración de Pedro Calderón de la Barca y no necesariamente de la historia. Y por otra parte, en cambio, el emperador Alejandro Magno sí participa de las dos dimensiones. La escénica elaborada y estructurada por Calderón, pero siempre en relación con la histórica que distingue al gran emperador precisamente por ser magno, o sea, más grande que todos, que implica que él es la medida de todo lo conocido. Una vez presentada así esta tensión, queda preguntar, ¿y quién fue el joven desconocido que en la visión fugitiva captó el amor, motivó el amor, recibió el flechazo de Cupido en relación con Campaspe? Bueno, el mismo joven, al empezar la segunda jornada, ustedes lo verán, diciéndole al público que se repuso del accidente y que ahora dialoga con los árboles y las presencias del bosque y de la naturaleza, como Segismundo en su torre dialoga con los cielos, porque nadie le puede responder lo que él quiere saber. ¿A quién vio antes de desmayarse? ¿Y cómo se llama esa realidad en la que no puede dejar de pensar, atender y sentir? Que apenas si pasó por sus ojos, pero entró hasta lo más profundo de su recóndita armonía. Así pues han quedado ahora estas tres realidades anudadas. En la jornada que sigue y en el resto de la obra, el propio Calderón de la Barca ha dispuesto que el propio Alejandro, al no saber tampoco la historia completa de esta mujer, pero sí al tener cada vez más conciencia de qué le ha pasado frente a ella, un poco en secreto, un poco a escondidas, como hizo con el nudo gordiano, lo hacen moverse en busca del famoso filósofo Diógenes, que él sabe que se esconde por allí en el tonel. Y lo encuentra. Y allí aparecerá para ustedes, admirablemente escrita, la entrevista entre el filósofo Diógenes y su postura filosófica caracterizada porque él dice: yo ni tengo nada ni quiero tener nada. Y lo único que te digo es que me conmueve estar frente a frente a un señor que dice desde su punto de vista que lo tiene todo, pero que desde el mío no tiene nada que dar. Y esto crea esta otra tensión, ahora de tipo intelectual. La propia filosofía y el saber humano no le puede resolver al emperador su conflicto de lealtad en sus sentimientos, en su ética y demás. Y por otra parte, el mismo acto o jornada primera nos ha permitido asistir a la travesura con que desarrolla su condición de pícaro un personaje que ya desde el nombre nos advierte: conmigo te vas a reír. Me llamo Chichón. Y Chichón, sobre todo entre mexicanos, no necesito aclarar, que estimula de nuestra experiencia e imaginación. Pero ¿a qué viene este pícaro a animar y contrastar el desarrollo de la acción a lo largo de toda la obra? En primer lugar, como género, el pícaro es una gran invención de España. Hay otros oprimidos menesterosos que vienen a la narrativa
con consecuencias, unas humorísticas, otras dolorosas, pero no tienen la misma estructura de la España imperial de la cual dependen en la realidad social de la que surgen. El pícaro es alguien que logra sobrevivir sus necesidades, lo menesteroso de su condición, lo desamparado de ella misma, las presiones de la sociedad que lo marginan y lo excluyen de todo. Él, a base de deseo, ingenio para satisfacerlo y gracia con minúscula, crea este tipo de personaje que, para orgullo de la lengua española, se denomina pícaro y le da el nombre al género de picaresca, de la cual tenemos en nuestra República Mexicana la aparición de nuestro periquillo Sarmiento, con el cual se integra la vida de la Nueva España, que deja de ser nueva para volverse república y deja de ser súbdito de la antigua España, y le da presencia a partir de él mismo a la literatura ya inconfundiblemente mexicana. De manera que el pícaro es un género de personaje que nos importa nacionalmente a los mexicanos como tal en nuestra historia, y que a los españoles les da una de sus riquezas ejemplares, que entraña a su vez una crítica social de la actualidad del dominio del imperio español a través de todos sus monarcas. Voy a cerrar entonces esta presentación especialmente dispuesta para ustedes, los que por primera vez me ofrecen su gentil atención, y sobre todo que por primera vez están atendiendo a la obra de Calderón de la Barca. Voy a terminar señalando pues que de esta manera queda apuntada por mí ante la atención de ustedes esta construcción, en donde los sostenes de la construcción son tanto personajes tomados de la historia de los hombres, como de la ficción de los dramaturgos de la última fase del imperio, y además que contraponen, porque me ha faltado identificar al defensor de la integridad humana y espiritual de Campaspe, es una recreación de la leyenda del pintor Apeles, que en Grecia dejó huellas de haber sido el máximo pintor de su tiempo, y que Calderón ha querido que venga al escenario en la conciencia de los espectadores y en el absoluto desconocimiento de los personajes, que van a cambiar radicalmente por el solo contacto, no nada más con la propia humanidad de Apeles, sino con el arte de Apeles, que es la pintura. Y pasaremos a las otras lecciones y a los otros pasajes de la obra, solamente aclarando o especificando este detalle que quiero compartir con ustedes, ¿sí? Intentando unir el inicio de esta lección con el momento en que la vamos a terminar, regreso al título del curso anterior: Si no soy lo que parezco. Si incluimos a los personajes ficticios en su convivencia con los históricos en esta obra, nos daremos tarde o temprano cuenta, y ojalá que nos demos cuenta lo más temprano posible, que la presencia de Alejandro y de Apeles
le dan a el propio Calderón de la Barca la oportunidad de traer a la atención de espectadores muy privilegiados en lo social, no solamente como espectadores de una obra teatral, porque esta obra se representa en un palacio del rey que además está dotado para recibir con techo cerrado y comodidades que no ofrecen los corrales ordinarios de representación, ofrece a personajes aristócratas por condición, en un palacio aristocrático a su vez, la oportunidad de considerar y reaccionar a acciones que simbolizan los dilemas de la actualidad que está viviendo, y no para su beneplácito, sino para su consternación diaria de que el imperio español se está desmembrando y desbaratando de una vez por todas, permite a esa aristocracia enfrentarse a los dilemas y crisis que está enfrentando el propio emperador del momento en que Calderón emprende la estructuración de este espectáculo. El monarca es Felipe IV y el gran pintor en el que confía Felipe IV y al que caracteriza su propia personalidad y presencia de Felipe IV con el legendario rubro de el pintor favorito del rey, Velázquez, nos hace encontrar esta analogía entre la realidad legendaria y la realidad actual y actualizada que vive el propio espectador y el imperio frente al cual se representa esta obra. De modo que Apeles no solamente es lo que parece, sino que es también un trasunto deliberado de el arte y la figura de Velázquez, y a su vez Alejandro es un trasunto que el aristócrata reconoce del rey Enrique IV. Y estas dos posibilidades y todas las anexas de las que dispuso Calderón en la forma de esta obra están contenidas, según yo lo siento, percibo y quiero compartir con ustedes, en el famoso cuadro que llamamos Las Meninas, donde también ustedes pueden encontrar evidentes coincidencias para que vean que esta obra, con el título de Darlo todo y no dar nada, y un poquito de conciencia de cuando no parecen las figuras ser lo que aparentan, quiénes son en la realidad no teatral, ¿sí?, sino en la imaginación y reconocimiento y memoria de los espectadores que están sentados en su butaca. Esta sería la interactividad también con los lectores que, como ustedes, están concediéndome un rato para poder tener algún estímulo a su iniciativa y abordar o emprender el esfuerzo de atender esta obra que no los va a defraudar, sino los va a dejar muy enriquecidos.